Mamá, ¿otra vez estás triste?, preguntó Mateo, asomándose con los pies descalzos y el pelo alborotado, sosteniendo un dibujo torcido en el que aparecían 3 figuras de palitos, una alta con una sonrisa grande, y 2 más pequeñas, de la mano. Elena tragó saliva, se limpió rápidamente las mejillas con el dorso de la mano y sonrió. No, mi vida. Solo pensaba, en lo rápido que crecen los tomates en el balcón. Pero tú dijiste que los tomates no crecen en invierno. Interrumpió Lucía, su hermana gemela, entrando detrás con un libro de cuentos bajo el brazo. Y ya casi es invierno. Elena soltó una risa suave, esa que nace cuando el corazón está roto pero uno se niega a dejar que los hijos lo noten. Tienes razón, Lucy. Los tomates necesitan sol, y nosotros también. Se levantó, se alisó el delantal gastado y los abrazó a los dos al mismo tiempo, inhalando el olor a jabón barato y a infancia que aún no sabe lo que es la pérdida. Los gemelos se apretujaron contra su cintura, como si supieran, sin palabras, que su madre era su único refugio en un mundo que, de pronto, se había vuelto frío y extraño. Había pasado más de un año desde que el accidente se llevó a Andrés. Un chofer distraído, una curva mal tomada, y un silencio que se instaló en casa como un huésped no deseado. Elena, antes maestra de jardín de infantes, ahora trabajaba medio turno en una panadería del barrio, contando monedas al final del día para saber si alcanzaba para la luz, el pan, los remedios para la tos de Mateo. Su risa, antes espontánea como el canto de los pájaros, ahora era cuidadosa, medida, reservada solo para los ojos de sus hijos. Aquella noche, mientras los gemelos dormían en la misma cama pequeña, porque el frío los unía más que el miedo, Elena se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té que ya no tenía calor. En su regazo, una carta recién llegada. El sobre era grueso, con una caligrafía antigua y firme. La abrió con manos temblorosas. Querida Elena, sé que el tiempo no cura, solo enseña a cargar. Andrés fue como un hijo para mí. Y tú, como la hija que nunca tuve. Por eso, te dejo la soledad. No es mucho, está viejo, quemado en partes, pero es tuyo. Si quieres ir, ve. Si no, vende. Pero si vas, escucha lo que la tierra te dice. Era de don Ramón, el viejo amigo de su marido, aquel que siempre aparecía en las fiestas con su guitarra y sus historias de juventud. Ella recordaba cómo Andrés se iluminaba al hablar de ese rancho perdido entre cerros, donde, decía, el cielo era más grande y el silencio no dolía. ¿Y sí? Susurró al vacío, mirando la foto de los 3 en la repisa, tomada en la playa, antes de que existieran las cicatrices. Al día siguiente, al despertar, encontró a los niños despiertos, sentados en el suelo, jugando a la granja. Mamá, ¿y si tuviéramos un caballo?, preguntó Mateo. Yo quiero una gallina que ponga huevos de colores, añadió Lucía, seria. Elena los miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pecho se le abría, como si una grieta pequeña dejara pasar un rayo de sol. ¿Y si, nos vamos lejos por un tiempo?, dijo, con la voz temblorosa pero firme. A un lugar con árboles, con tierra, con espacio para correr sin paredes. Los ojos de los gemelos se abrieron como platos. ¿De verdad? De verdad, asintió, y aunque temblaba por dentro, algo en su alma, enterrado bajo capas de ceniza y silencio, empezó a latir otra vez. No sabía qué encontraría allí. No sabía si la tierra sería fértil o si el techo aguantaría una tormenta. Pero sabía, con una certeza que nacía más del corazón que de la razón, que no podía seguir viviendo entre paredes que guardaban los fantasmas de lo que había sido. Empacó lo esencial, ropa, los juguetes más queridos, el diario de Andrés, y las, mamá, ¿y si no hay agua?, preguntó Lucía de pronto, con la voz baja, como si temiera que la tierra escuchara. Elena apretó las manos en el volante, los nudillos blancos. Don Ramón dijo que hay un pozo. Tal vez esté seco, pero lo vamos a limpiar juntos. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en el respaldo del asiento. ¿Y si hay fantasmas? Ella soltó una risa débil, pero esta vez era real. Los fantasmas no viven en los ranchos, mi amor. Viven en las casas donde la gente no se atreve a reír. Calló un momento, pensando en Andrés. En cómo su risa llenaba toda una habitación.
En cómo, desde que se fue, hasta el eco parecía ausente. El sol ya se inclinaba hacia el oeste cuando vieron la primera señal, una cerca vieja, torcida, con un cartel medio caído que decía, en letras descascaradas, La Soledad. El corazón de Elena dio un vuelco. No era miedo, era algo más profundo. Como si su cuerpo reconociera ese lugar, aunque jamás lo hubiera visto. Al bajar del auto, el aire era distinto. Más seco, sí, pero limpio. Como si el viento hubiese barrido no solo el polvo, sino también los lamentos. El rancho emergía lentamente entre los árboles chamuscados, una casa de madera con el techo hundido en un costado, un corral sin puerta, y más allá, los restos negros de lo que alguna vez fue un huerto o un jardín. Mira, Lucy. Una casa de verdad. Gritó Mateo, corriendo ya hacia la puerta principal. Espera. Llamó Elena, pero su voz salió suave, casi rendida. No quería detenerlos. Quería creer que, si ellos corrían, quizás el miedo no los alcanzaría. Entraron con cautela. El piso crujía bajo sus pies. El aire olía a moho, a madera quemada, a tiempo detenido. Pero también había algo más. Algo que no era tristeza. Era. Espera. Como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración todos estos años, esperando que alguien volviera a abrirla. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Lucía, abrazando su muñeca de trapo. Aquí, dijo Elena, señalando una habitación con una ventana rota, pero con una cama de hierro oxidada en el centro. Vamos a arreglarlo. Poco a poco. Mientras los niños exploraban con la inocencia de quienes aún creen que todo puede arreglarse con un poco de imaginación, Elena se quedó en el umbral de la casa, mirando el patio trasero. Allí, entre las cenizas endurecidas y las malas hierbas, algo brilló bajo el sol poniente. Se acercó. Era una lata vieja, oxidada, enterrada a medias. No sabía por qué, pero su pulso se aceleró. La tomó con manos temblorosas. Estaba sellada con cera. Al abrirla, encontró fotografías amarillentas, un hombre joven, de mirada serena, junto a una mujer de trenzas largas, sosteniendo un bebé. Detrás, en la parte trasera de una de las fotos, estaba escrito con tinta desvanecida, para cuando el fuego pase, que alguien recuerde que aquí hubo amor. De pronto, una sombra se movió cerca del portón. Elena se tensó. Hola. Dijo una voz ronca pero cálida. Se volvió y vio a un hombre mayor, con sombrero de paja y bastón, parado junto a la cerca. Llevaba una bolsa de yute colgada del hombro. Soy don Ramón, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Vine a ver si habían llegado. Elena no supo qué decir. Solo asintió, con la lata aún en las manos. Ese rancho, continuó él, acercándose con paso lento. Fue de mi hermano menor. Se llamaba Isidro. Era, callado. Pero tenía las manos verdes. Todo lo que plantaba, crecía. Hasta en sequía. Hizo una pausa, mirando las cenizas del huerto. El incendio fue hace 20 años. Un rayo, en plena sequía. Se llevó el granero, los árboles, el gallinero, y a su mujer, que estaba dentro, tratando de salvar los pollitos. Él nunca se recuperó. Se fue al pueblo, y murió solo, con el rancho en los huesos. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me lo dio a mí? Don Ramón la miró fijamente, con ojos que parecían haber visto demasiado y, aún así, seguían creyendo. Porque Andrés me lo pidió antes de morir. Dijo, si algo me pasa, que Elena vaya a la Soledad. Allí hay algo que solo ella puede encontrar. Elena parpadeó, incrédula. ¿Andrés, sabía? No sé qué sabía, respondió don Ramón, bajando la voz. Pero confiaba en ti. Y en esta tierra. Decía que los milagros no caen del cielo, crecen de la ceniza, si alguien tiene el coraje de cavar. Le entregó la bolsa. Traje lo básico, mantas, arroz, un par de velas. Y esto, sacó un sobre. Es la escritura. Está a tu nombre. No hay deudas. Solo promesas.
Elena tomó el sobre como si fuera sagrado. ¿Promesas? Que cuidarás de este lugar. No por lo que fue, sino por lo que puede ser. Los gemelos salieron corriendo en ese momento, con las mejillas llenas de polvo y los ojos brillantes. Mamá. Hay un árbol grandísimo con una cuerda. ¿Podemos hacer una hamaca? Don Ramón sonrió. Esa es la guardiana. Siempre estuvo ahí. Creo que, los estaba esperando a ustedes. Se despidió con un gesto y se alejó por el camino polvoriento, dejando a Elena con los pies en la tierra quemada, el corazón en la garganta y una pregunta que no se atrevía a formular: ¿qué es lo que Andrés quería que encontrara aquí? Esa noche, mientras los niños dormían abrazados en la cama de hierro, Elena salió al patio con la linterna. Se arrodilló junto a las cenizas. Comenzó a cavar, con las manos desnudas, sin saber qué buscaba. Solo sabía que, por primera vez desde la muerte de Andrés, no se sentía sola. Algo en ese lugar la llamaba. Algo enterrado. Algo que, tal vez, cambiaría todo. Y mientras la luna se alzaba sobre la soledad, una brisa suave movió las hojas de la guardiana, como si el viento también supiera que algo estaba a punto de ano. Mamá. La voz suave de Lucía la sacó de su trance. Se volvió. Los dos niños estaban en la puerta, con los pijamas abultados y los ojos llenos de sueño y preocupación. ¿Por qué estás en la tierra?, preguntó Mateo, abrazando su almohada como escudo. Elena se levantó despacio, sacudiéndose el polvo, y se acercó a ellos. Es que, esta tierra quiere contarme algo, dijo, con una sonrisa temblorosa. Y yo quiero escucharla. Lucía frunció el ceño. Las tierras no hablan. No con palabras, respondió Elena, acariciándole el pelo. Pero a veces, susurran con las raíces, con el viento, con las cosas que esconden. Y si uno escucha con el corazón, puede entender. Los gemelos se miraron, como si estuvieran decidiendo si creerla o no. Luego, sin decir nada, se arrodillaron a su lado, hundiendo las rodillas en la ceniza. Nosotros también queremos escuchar, dijo Mateo. Y así, los tres, bajo la luz tenue de la luna, volvieron a cavar. No con herramientas, sino con las manos, con esa mezcla de fe y desesperanza que solo los que han perdido mucho saben manejar. Horas después, al primer rayo de sol, Elena sintió algo duro. No era una piedra. Era metálico. Frío. Cuadrado. Mamá, mira. Gritó Lucía, señalando. Hay algo. Con cuidado, como si temiera romper un huevo de cristal, Elena quitó la tierra alrededor. Era una caja. Pequeña, oxidada, pero intacta. Tenía un cierre simple, y un símbolo grabado en la tapa, una media luna envuelta por una rama. Es el símbolo de papá, susurró Mateo, señalando el collar que aún colgaba del cuello de Elena, regalo de bodas de Andrés. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. No podía ser. No aquí. No así. ¿Abres?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Elena asintió. Pero no lo hizo de inmediato. Se levantó, llevó a los niños adentro, les preparó leche caliente con miel, les cantó una canción que Andrés les tarareaba en las noches de tormenta. Solo cuando estuvieron dormidos otra vez, volvió afuera, con la caja en las manos y el alma en vilo. Se sentó bajo la guardiana, donde el sol aún no llegaba, y abrió la caja. No había oro. No había cartas de amor. Solo un sobre amarillento y un pequeño frasquito de vidrio con semillas oscuras en su interior. En el sobre, una única frase escrita con la letra de Andrés: para cuando el mundo se apague, planta esto. Y cree. Elena rompió en llanto. No un llanto desesperado, sino uno liberador, como si su cuerpo finalmente dejara salir todo lo que había contenido durante más de un año. Abrazó la caja contra su pecho y miró el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de dorado. Al día siguiente, mientras los niños jugaban cerca del pozo, Elena se acercó a don Ramón, que había regresado con una carretilla llena de herramientas. ¿Sabías que esto estaba aquí?, le preguntó, mostrándole el frasco. Él lo tomó, lo olió, y sonrió con tristeza.
Esas son semillas de ciruela del desierto. Mi hermano Isidro las cruzó con otras variedades. Decía que eran capaces de crecer hasta en ceniza, que florecían cuando todo lo demás se rendía. ¿Y por qué Andrés? Don Ramón la miró a los ojos. Porque sabía que tú, mejor que nadie, entenderías su mensaje. No es sobre el pasado, Elena. Es sobre lo que tú vas a hacer ahora. Ese mismo día, con los niños a su lado, Elena eligió un rincón del patio, cerca de la guardiana. Cavó un hoyo pequeño, colocó las semillas con delicadeza, las cubrió con tierra y las regó con el agua del pozo, que, contra todo pronóstico, aún tenía un hilo de vida. ¿Crees que crecerán? Preguntó Lucía. Tengo que creerlo, dijo Elena, mirando sus manos sucias, sus uñas rotas, su ropa manchada. Porque si no, ¿qué queda? Pero mientras decía esas palabras, algo en su interior se enderezaba. No era solo esperanza. Era propósito. Por primera vez desde la muerte de Andrés, no estaba sobreviviendo. Estaba sembrando. Y en ese instante, bajo el cielo inmenso de la soledad, con el viento acariciando su rostro y los pies firmes en la tierra que una vez estuvo ardiendo, Elena Semillas habían escuchado su fe. Pero la tierra callaba. ¿Ya salió? Preguntaba Mateo todas las mañanas, corriendo descalzo desde la casa. Aún no, respondía Elena, tratando de ocultar la inquietud que le crecía en el pecho. ¿Y si no salen nunca? Dijo Lucía un día, sentada en la raíz más grande del árbol, con la barbilla apoyada en las rodillas. Elena se arrodilló frente a ella, tomó sus manos pequeñas y dijo, con una voz más firme de lo que sentía, a veces, las cosas más hermosas tardan más en nacer, porque necesitan raíces más profundas. Pero por dentro, la duda la carcomía. ¿Y si había sido solo un gesto simbólico de Andrés? ¿Y si no había nada más que una ilusión enterrada bajo las cenizas? Cada noche, al acostarse en la cama de hierro con los gemelos durmiendo a su lado, miraba el techo agrietado y se preguntaba si había cometido un error al traerlos a este lugar. El rancho no era como en los cuentos. No había caballos ni gallinas. Solo silencio, escombros y un viento que a veces aullaba como si también estuviera solo. Una tarde, mientras intentaba reparar la puerta de la cocina, madera podrida, bisagras oxidadas, don Ramón apareció de nuevo, esta vez con una mujer mayor, de rostro curtido y ojos profundos como pozos. Elena, ella es Elisa. Vive en la casa al final del camino. Es la que conoce mejor esta tierra. La mujer asintió sin sonreír, pero su mirada no era fría. Era, atenta. Vi el hoyo que hiciste, dijo, con voz grave. ¿Plantaste las semillas del viejo Isidro? Sí, respondió Elena, sorprendida. ¿Usted las conoce? Elisa se acercó al rincón y, sin pedir permiso, se agachó y tocó la tierra con las yemas de los dedos, como si leyera algo invisible. Estas semillas no brotan con agua sola, dijo al fin. Necesitan que alguien les hable. Que les diga por qué merece la pena salir. Elena parpadeó. ¿Hablarles? La tierra escucha, continuó Elisa. No con orejas, pero sí con memoria. Isidro le cantaba a sus plantas. Les contaba sus penas, sus alegrías. Decía que las raíces crecen mejor cuando saben que hay un corazón esperándolas. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena volvió al rincón. Se sentó en la tierra, abrazó las rodillas y, con la voz quebrada, susurró, no sé si me escuchas, pero necesito que crezcas. No por mí. Por ellos. Porque si tú naces, yo podré creer que también nosotros podemos. Y lloró. No por tristeza, sino por la extraña intimidad de hablarle a la tierra como si fuera un amigo que entendía sin juzgar. Pero los días pasaban y nada. Ni un brote. Ni una grieta verde. Solo polvo y silencio. Hasta que llegó la tormenta. No fue una lluvia suave. Fue un diluvio. Cielo negro, relámpagos que partían el mundo en dos, viento que sacudía las paredes como si quisiera arrancarlas de cuajo. Los gemelos se abrazaron a Elena, temblando. ¿El techo? Gritó Mateo, señalando el agua que empezaba a gotear en el rincón del cuarto. Elena corrió con baldes, toallas,
cualquier cosa. Pero el aguacero era implacable. Parte del techo del corredor se vino abajo con un estruendo que hizo temblar el suelo. El agua entraba por todas partes. El rancho, que aún no había sanado, parecía deshacerse otra vez. Al amanecer, el cielo estaba limpio, pero el desastre era evidente. El corredor estaba hundido. El pozo lleno de lodo. Y el rincón bajo la guardiana, convertido en un charco. «¡Mamá!», gritó Lucía, corriendo. «Las semillas». Elena corrió, el corazón en la garganta. La tierra estaba empapada, revuelta, casi arrastrada por el barro. Se arrodilló, desesperada, cavando con las manos. «No. Por favor, no», susurró, con lágrimas mezcladas al agua de lluvia. Pero entonces, vio algo. Una pequeña fisura. Y de ella, apenas visible, una puntita verde. Tan tenue que casi parecía imaginación. Pero estaba ahí. Viva. «Mira», dijo, mostrándosela a los niños. «Está brotando». Los gemelos gritaron, saltaron, abrazaron el árbol como si la guardiana hubiera hecho un milagro. Pero Elena no celebró. No aún. Porque esa misma tarde, mientras intentaba despejar el corredor, un ruido de motor interrumpió la calma. Un camión polvoriento se detuvo frente al portón. De él bajó un hombre con traje oscuro, maletín en mano y expresión de quien no está acostumbrado a caminar sobre tierra. «¿Señora Elena Márquez?», preguntó, con acento de ciudad. «Sí, soy el licenciado Vargas. Represento a la sucesión de don Isidro Valdés. Según nuestros registros, la escritura del rancho La Soledad nunca fue debidamente transferida. Hay un reclamo pendiente de un heredero directo, el señor Martín Valdés. Él ha solicitado la restitución del inmueble». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero, don Ramón me dio la escritura. Está a mi nombre». «Eso carece de valor legal si no fue registrada ante notario», dijo el hombre, con frialdad. «Tiene 30 días para desalojar». Se fue sin más, dejando atrás el polvo y una amenaza silenciosa. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó bajo la guardiana, mirando el brote que ahora se alzaba apenas 1 centímetro, frágil pero decidido. Todo lo que había plantado, todo lo que había creído, ¿iba a ser arrebatado? «¿Y ahora qué hacemos, papá?», susurró al viento, como si Andrés pudiera responder. Los gemelos, que la habían seguido en silencio, se sentaron a su lado. «No vamos a irnos», dijo Mateo, con una determinación que no le correspondía a su edad. «Este es nuestro hogar», añadió Lucía. «Y la plantita ya nació. No podemos dejarla sola». Elena los abrazó, con el alma partida entre el miedo y la rabia. Pero en medio de la oscuridad, mientras el viento acariciaba las hojas del árbol, una idea comenzó a germinar en su mente. Si el rancho tenía un pasado, si Isidro había dejado algo más que cenizas, quizás había pruebas. Algo que demostrara que este lugar no era solo tierra, sino memoria. Y que ella, por el amor de Andrés y por las raíces que estaban comenzando a crecer, tenía derecho a quedarse. Al amanecer, con los ojos enrojecidos pero la espalda recta, Elena entró a la casa y abrió la caja metálica de nuevo. Esta vez, no buscaba semillas. Buscaba verdad. Y en el fondo, entre papeles amarillos, encontró algo que no había visto antes. Caminaba con paso firme hacia la casa de Elisa, el papel amarillento doblado con cuidado en el bolsillo del delantal, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Detrás de ella, los gemelos la seguían en silencio, como si supieran que ese día no era para juegos. La anciana estaba en su porche, remendando una red con dedos ágiles, cuando vio a Elena acercarse. No dijo nada. Solo dejó la aguja sobre el regazo y la miró con esos ojos que parecían ver hasta el fondo del alma. ¿Lo encontraste?, preguntó, sin saludar. Elena asintió y extendió el papel. Elisa lo tomó, lo desdobló despacio, y al ver el sello, una sombra cruzó su rostro, como si un recuerdo viejo y doloroso hubiera despertado. «Este documento, lo guardó Isidro hasta el último día», dijo, con la voz más suave que de costumbre.
Nadie supo que existía. Ni siquiera don Ramón. ¿Qué significa? Preguntó Elena, con la voz temblorosa. ¿Puedo usarlo para demostrar que el rancho es mío? Elisa la miró fijamente. No lo dice así, hija. Pero dice algo mejor, que quien cuide la tierra, hereda su alma. Y eso no se juzga en tribunales. Se juzga aquí, señaló su pecho, y aquí, señaló el suelo. Esa tarde, Elisa la condujo al viejo molino, a medio camino entre la soledad y el pueblo. Allí, bajo el sol que se doraba al caer, se reunió con 3 o 4 vecinos, el panadero, el herrero, la maestra jubilada. Gente de pocas palabras, pero de raíces profundas. Elena plantó las semillas de Isidro, dijo Elisa, sin más preámbulo. Y brotaron. Ustedes lo han visto. Un murmullo recorrió el grupo. El herrero, un hombre de manos grandes y mirada callada, asintió. Las vi ayer. Pequeñas, pero firmes. Como las de antes. El licenciado dice que debo irme, continuó Elena. Que no tengo derecho legal. El derecho legal no entiende de cenizas, dijo la maestra. Pero nosotros sí. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó Elena, con la voz quebrada. No tengo dinero para un abogado. Solo tengo, esto. Abrió las manos, vacías, sucias, reales. Fue entonces cuando don Ramón apareció, con su bastón y su sombrero, y se detuvo frente a todos. Martín Valdés, dijo, es un sobrino que nunca vino. Ni cuando Isidro enterró a su mujer. Ni cuando murió solo, en ese cuarto del pueblo. Ahora quiere un rancho que ni siquiera conoce. ¿Eso es herencia? ¿O solo codicia? Hubo un silencio largo, denso. Habrá una asamblea, dijo Elisa al fin. En la plaza, pasado mañana. Si la comunidad dice que te quedas, nadie podrá sacarte. Ni siquiera un juez. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. No era una victoria, era una posibilidad. Y en ese momento, eso era más que suficiente. Al regresar al rancho, los gemelos corrieron al rincón bajo la guardiana. El brote había crecido otro milímetro. Pequeño, sí, pero indomable. ¿Ves, mamá? Dijo Lucía. La plantita no tiene miedo. Elena se arrodilló, acarició la tierra con ternura y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba luchando sola. La tierra, los niños, los vecinos, incluso los fantasmas de Isidro y Andrés parecían susurrarle al oído, sigue. Solo sigue. Esa noche, mientras preparaba una sopa con las últimas verduras que le quedaban, Mateo se le acercó y le tomó la mano. ¿Y si ganamos, mamá? Ella lo miró, con los ojos húmedos pero brillantes. Entonces seguiremos cuidando de esto. De la tierra. Del árbol. De la memoria. Porque un hogar no es solo un techo, es el lugar donde decides volver a creer. Y en el silencio de la soledad, bajo el cielo salpicado de estrellas, Elena supo que, sin importar lo que viniera, ya no era la viuda sola que llegó con las manos vacías. Perder, era miedo a que nadie la creyera. A que su historia, sus lágrimas, el brote bajo la guardiana, todo eso fuera invisible para quienes solo entendían de papeles y firmas. «Mamá, ¿te vas a pelear?», preguntó Mateo, asomándose a la puerta con los ojos aún adormilados. Elena se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «No, mi vida. Voy a hablar. A decir la verdad. Y esperar que el corazón de la gente escuche. Yo quiero ir», dijo Lucía, apareciendo detrás con su vestido más limpio. «No es lugar para niños», respondió Elena, suavemente. «Pero, pueden esperarme aquí. Y cuidar de la plantita. Porque si ustedes creen en ella, yo también podré creer en mí». Los dejó con Elisa, que había llegado temprano, trayendo pan recién horneado y una manta tejida a mano. «No hables demasiado», le dijo la anciana, mientras le ajustaba el pañuelo en el cuello. «La gente no necesita razones. Necesita sentir que eres de aquí. Que ya formas parte de la tierra». El camino al pueblo era corto, pero a Elena le pareció eterno.
Cada paso le pesaba como si llevara consigo todas las noches de insomnio, todos los suspiros callados, todas las veces que quiso rendirse pero no lo hizo. La plaza estaba llena. No de curiosos, sino de vecinos. Familias enteras sentadas en bancos de madera, hombres con sombreros, mujeres con canastos. En el centro, una mesa rústica. Detrás de ella, el licenciado Vargas, impecable en su traje, y a su lado, un hombre alto, de rostro afilado y mirada fría, Martín Valdés. Al ver a Elena, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien ya cree haber ganado. Señora Márquez, dijo con voz suave, casi burlona. Admirable su entusiasmo. Pero esto no es un cuento. Es ley. Elena no respondió. Solo se sentó frente a ellos, con la espalda recta y el documento de Isidro en las manos. El alcalde, un hombre mayor de bigote blanco, dio inicio a la asamblea. La comunidad ha sido convocada para opinar sobre la permanencia de la señora Márquez en el rancho La Soledad, propiedad histórica de la familia Valdés. El señor Martín Valdés, heredero legal, solicita su restitución. Martín se levantó. Mi tío Isidro murió sin descendencia directa. Yo soy su único sobrino vivo. El rancho es mío por derecho. Esta mujer, señaló a Elena, no tiene vínculo alguno con la familia. Solo llegó con sus hijos y empezó a cavar como si el pasado le perteneciera. Hubo murmullos. Algunos asintieron. Otros miraron al suelo. Entonces, Elena habló. No con voz alta, sino con una calma que sorprendió hasta a ella misma. No vine a reclamar nada. Vine porque me dieron un lugar donde no tenía a dónde más ir. Y sí, cavé. No por codicia. Por esperanza. Porque bajo las cenizas, encontré algo que alguien dejó para que creciera. Algo que ya está brotando. Abrió el sobre y mostró una foto que don Ramón le había dado, el brote, pequeño pero vivo, con la guardiana de fondo. Este rancho no es solo tierra. Es memoria. Es dolor. Es renacer. Isidro lo supo. Andrés lo supo. Y ahora, mis hijos también lo saben. Martín frunció el ceño. Bonitas palabras. Pero no cambian los hechos. Los hechos, interrumpió don Ramón, levantándose, son que tú nunca viniste. Ni cuando tu tía murió en el incendio. Ni cuando Isidro se quedó solo. Él escribió cartas, ¿las leíste? Martín desvió la mirada. Eso es irrelevante. No lo es. Gritó Elisa, poniéndose en pie. Irrelevante es venir 20 años después a arrebatar lo que otros están sanando. Irrelevante es no saber que las semillas de Isidro solo crecen si alguien las cuida con el alma. Se hizo un silencio tan profundo que se oyó el crujido de una rama en el viento. Entonces, el herrero, el panadero, la maestra, uno a uno se levantaron. Elena ha trabajado la tiarga con las manos limpias, dijo el herrero. Sus hijos juegan donde antes solo había silencio, añadió la maestra. Y la planta, esa planta, dijo el panadero, con los ojos húmedos, es la primera que brota en 20 años. Eso no es casualidad. Es milagro. Martín miró a su alrededor, y por primera vez, su seguridad se quebró. No era el dueño de nada si nadie lo reconocía como tal. Yo, solo quería lo que me corresponde, murmuró. Lo que te corresponde, dijo don Ramón, bajando la voz, no es lo que dice un papel. Es lo que el alma de este lugar decide. El alcalde se levantó. La comunidad ha hablado. Por tradición ancestral, cuando un lugar ha estado vacío y alguien lo hace vivir de nuevo, ese alguien se convierte en su guardián. La soledad ya no está sola. Y tú, Martín Valdés, nunca fuiste parte de su historia. Martín bajó la cabeza. Recogió su maletín y se alejó sin decir una palabra. Elena no celebró. Solo cerró los ojos y respiró hondo, como si por fin hubiera podido exhalar un año entero de angustia. Al regresar al rancho, los gemelos corrieron a recibirla. «Ganamos, mamá», gritaron al unísono. Ella los abrazó, y esta vez, su llanto no era de alivio,
era de pertenencia. Pero cuando se acercó al rincón bajo la guardiana, se detuvo en seco. El brote ya no era solo un tallo. Tenía dos hojitas pequeñas, verdes como la esperanza, y se alzaba con una firmeza que desafiaba el viento. Te dije que no tenía miedo, susurró Lucía, tomándole la mano. Porque sabía que tú tampoco. Elena miró el horizonte, donde el sol se hundía en llamas doradas. No era el final. Era el comienzo. Porque lo que había desenterrado bajo las cenizas no era un tesoro, era una promesa. Y las promesas, cuando se riegan con verdad, siempre florecen. Milagrita, y cada mañana le hablaban como si fuera una hermana más. Hoy te traje agua de pozo, decía Mateo, vertiendo con cuidado el líquido en un círculo alrededor del tallo. Y un cuento. ¿Quieres oírlo? Lucía, sentada en la raíz del árbol, asentía con solemnidad. Sí, y no te olvides de decirle que hoy vino una mariposa a saludarla. Azul, como el cielo cuando papá nos llevaba al lago. Elena los observaba desde la puerta, con las manos apoyadas en el marco, el corazón tan lleno que le dolía. Ya no tenía que fingir que todo estaría bien. Porque, de alguna manera misteriosa, ya lo estaba. Pero ese día, algo cambió. Mientras limpiaba el viejo celeiro, ahora convertido en almacén de herramientas y sueños, encontró una tabla suelta en el suelo. Al levantarla, no había polvo ni ratones. Había un hueco. Y dentro, un diario encuadernado en cuero, con las esquinas gastadas y el lomo agrietado por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página decía, Diario de campo de Isidro Valdés 1951. Mamá, ¿qué es eso? Preguntó Mateo, apareciendo de pronto con un racimo de flores silvestres en la mano. Creo, que es la voz de este lugar, respondió ella, con la garganta apretada. Se sentaron los tres bajo la guardiana, y Elena comenzó a leer en voz alta. Hoy enterré las primeras semillas cruzadas. Si funcionan, darán frutos dulces incluso en sequía. Mi Clara dice que es locura. Pero yo creo que la tierra entiende de amor más que de lógica. Si uno siembra con el corazón roto, lo que nace tiene raíces de esperanza. Los gemelos escuchaban en silencio, como si cada palabra fuera una semilla cayendo en su alma. ¿Y Clara era su esposa? Preguntó Lucía. Sí, dijo Elena, acariciando la página. La que murió en el incendio. ¿Por qué no se fue él también? Insistió Mateo. Elena miró el diario, luego al horizonte, y susurró, porque a veces, quedarse es la forma más valiente de amar. A medida que leía más entradas, descubrió que Isidro no solo había cultivado plantas, sino un legado. Hablaba de los vecinos, de las estaciones, de los días en que el viento traía lluvia y los que traía polvo. Pero también escribía sobre su dolor. Sobre cómo, después de la muerte de Clara, quiso enterrarse con ella, pero decidió enterrar semillas en su lugar. Si alguien lee esto, que sepa, no vine a esconderme. Vine a esperar. Porque hasta la ceniza más negra puede dar vida, si alguien tiene el coraje de creer. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena salió al patio con el diario y una vela. Se sentó junto a Milagrita, que ahora rozaba sus rodillas, y continuó leyendo. En una entrada fechada pocos días antes de su muerte, Isidro escribió, he oído que un muchacho del pueblo habla de este rancho con respeto. Se llama Andrés. Tiene los ojos de quien ha sufrido, pero aún cree. Le dije que, si algún día necesita un refugio, que venga. Y si no puede venir él, que venga quien lo amó. Elena dejó caer la vela. Las lágrimas rodaron sin permiso. Andrés, susurró al viento. ¿Por eso me trajiste aquí? No hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas y el suave balanceo de Milagrita. Al día siguiente, con el diario en brazos, fue a ver a don Ramón. ¿Sabías que Andrés conocía a Isidro? El viejo asintió, con una sonrisa triste. Se conocieron cuando Andrés era adolescente. Venía a pescar al río cercano. Isidro lo vio triste, como tú ahora. Le dio semillas. Le dijo, cuando el mundo se queme, planta esto. Y cree. Andrés guardó esa frase como un tesoro.
Y cuando supo que no podría venir, te envió a ti. Elena bajó la cabeza, abrumada por la magnitud de aquella cadena de amor, pérdida y fe que la había traído hasta allí. Entonces, no fue casualidad. Nada en esta tierra es casualidad, dijo don Ramón. Solo gente que se encuentra cuando el alma lo necesita. Esa tarde, de regreso al rancho, encontró a los gemelos cavando cerca del pozo. «¡Mamá!», gritó Lucía. «Encontramos algo». Corrió. Entre las raíces expuestas por la lluvia reciente, había una caja de madera más pequeña, con bisagras oxidadas. Dentro, más semillas. Y una nota, para la siguiente primavera. IV. Elena las tomó con reverencia. No eran solo semillas. Eran una invitación. A seguir. A crecer. A compartir. ¿Las plantamos aquí?, preguntó Mateo. No, dijo ella, con una sonrisa que por fin llegaba hasta los ojos. Las llevaremos al pueblo. A la plaza. Donde todos puedan ver que, incluso después del fuego, la vida vuelve. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Elena supo que ya no era solo la guardiana de la soledad. Era la sembradora de un milagro que no terminaría con ella. Milagrita, sin embargo, resistía. Sus hojas se habían vuelto más gruesas, sus tallos más firmes, como si supiera que su existencia no era solo suya, sino la promesa de algo mayor. ¿Por qué no se seca como las otras plantas?, preguntó Mateo una tarde, acariciando una de sus hojas con el dorso del dedo. Porque nació de una semilla que ya conoció el fuego, respondió Elena, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Y a veces, quien ha vivido la ceniza, no le teme a la sequía. Pero la tierra pedía más. Y Elena, con cada día que pasaba, sentía el peso de la responsabilidad crecer como una raíz alrededor de su pecho. Había repartido las nuevas semillas en el pueblo. Algunas brotaron. Otras no, y ahora, con el calor apretando como un yunque, hasta la esperanza empezaba a agrietarse. Una noche, después de acostar a los niños, se sentó en el porche con el diario de Isidro en el regazo. La luna iluminaba las páginas amarillas, y en una entrada que no había leído antes, encontró algo que le heló la sangre: si el cielo se cierra y el pozo se duerme, hay un manantial bajo el viejo molino. Solo se revela cuando el corazón del guardián está dispuesto a dar, no a tomar. Elena levantó la vista. El molino, el mismo donde don Ramón y los vecinos se habían reunido. ¿Había agua allí? ¿Agua que podía salvar no solo a Milagrita, sino a todo el valle? Al amanecer, sin decir nada a los niños, caminó hasta el molino. El lugar estaba en silencio, cubierto de maleza. Buscó entre las piedras, palpando cada grieta, cada rincón, como si el suelo pudiera hablarle. Nada. ¿Buscas algo?, dijo una voz a sus espaldas. Era Elisa, con su bastón y su mirada que todo lo veía. Isidro escribió que hay un manantial aquí, dijo Elena, con la voz quebrada. Pero no lo encuentro. La anciana se acercó, tocó una piedra plana cerca de la base del molino y suspiró. No basta con buscar. Hay que ofrecer algo a cambio. ¿Ofrecer? ¿Qué? Lo que más te cuesta soltar. Elena pensó. Tenía tan poco. Pero entonces recordó el collar de Andrés. La media luna con la rama. Lo único que le quedaba de él. Con las manos temblorosas, se lo quitó del cuello y lo colocó sobre la piedra. ¿Así? Elisa asintió. Luego, con fuerza sorprendente para su edad, empujó la piedra. Esta giró lentamente, revelando una abertura oscura. Y de ella, un murmullo. Suave, constante. Agua. Elena cayó de rodillas. Es real, lo es, dijo Elisa. Pero no es para todos. Solo para quien lo comparte. Ese mismo día, Elena volvió al rancho con 2 cubos llenos de agua cristalina. Al regar a Milagrita, la planta pareció erguirse, como si reconociera el sabor del manantial. Pero esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo la miró con ojos serios. Mamá, ¿por qué lloras? No estoy llorando, mi vida.
Sí. Tienes la cara mojada. Elena se tocó la mejilla. Estaba húmeda. No de tristeza. De alivio. De miedo. Porque ahora sabía que tenía un secreto que podía cambiarlo todo, o destruirlo. Es que, encontré agua, susurró. Agua que puede salvar a todos. Entonces hay que decírselo a todos. Exclamó Lucía. No es tan simple, dijo Elena, sentándose entre ellos. A veces, cuando algo es muy valioso, la gente no lo cuida. Lo pelea. Pero tú no peleaste por el rancho, dijo Mateo. Lo compartiste. Y ganaste. Elena los miró, con el corazón partido entre el instinto de protegerlos y la certeza de que el verdadero milagro no era el agua, era la confianza. Al día siguiente, reunió a los vecinos en la plaza. No con fanfarria, sino con humildad. Les contó del manantial. Les mostró el agua. Y les dijo, no es mío. Es de la tierra. Y si lo usamos con respeto, nunca se acabará. Hubo silencio. Luego, don Ramón se adelantó. ¿Y si alguien quiere llevarse más de lo justo? Entonces el manantial se cerrará, dijo Elisa, apareciendo tras ellos. Porque no obedece a la codicia. Solo al corazón. Martín Valdés, que los observaba desde la sombra de una pared, dio un paso al frente. Yo, quiero ayudar, dijo, con la voz baja. No sé cuidar plantas. Pero sé construir canales. Si me dejan. Elena lo miró. No vio codicia. Vio arrepentimiento. Y quizás, redención. Bienvenido, dijo, simplemente. Y así, bajo un sol que ya no era enemigo, sino testigo, comenzaron a cavar juntos. No solo un canal de agua, sino un nuevo comienzo. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados a Milagrita, sí, ahora dormían junto a ella, como si fuera su guardiana, Elena se sentó bajo la guardiana y miró las estrellas. Ya no sentía que cargaba el mundo. Sentía que formaba parte de algo más grande. Algo que no se rompía con el fuego, ni se secaba con la sequía. Algo que nacía de pero Elena no podía quedarse quieta. Algo en el diario de Isidro seguía resonando en su mente, como un eco que no terminaba de apagarse. En la última página, escrita con una caligrafía temblorosa, había una frase que no había entendido del todo: lo más valioso no está en la tierra, sino bajo ella. Donde el fuego no llegó. Una tarde, mientras los niños ayudaban a Martín a reparar el corral, sí, Martín ya venía todos los días, con las manos ásperas y la mirada menos dura, Elena volvió al rincón donde todo había comenzado. No a acabar con prisas, sino a escuchar. Se sentó en silencio, con las palmas apoyadas en la tierra, como le había enseñado Elisa. Y entonces lo sintió. No un sonido. No un objeto. Un vacío. Como si bajo sus pies hubiera un hueco que el tiempo había olvidado. Con cuidado, quitó la tierra alrededor del tronco de la guardiana, más profundo de lo que nunca había ido. Sus dedos encontraron algo frío, liso, metálico. No era una caja. Era una plancha. Como una tapa. El corazón le latió con fuerza salvaje. Chicos. Llamó, con la voz apenas un susurro. Vengan, rápido. Los gemelos corrieron, con los ojos brillantes. ¿Qué es, mamá? No sé, pero creo que Isidro nos dejó una última puerta. Martín, al verla arrodillada, se acercó sin decir palabra. Con su ayuda, levantaron la plancha de hierro oxidado. Debajo, una escalera de piedra descendía a la oscuridad. No baje sola, dijo Martín, encendiendo una linterna vieja que llevaba en el cinturón. Elena asintió. Tomó la mano de Mateo con una mano y la de Lucía con la otra. Solo un poco, susurró. Solo para ver. Bajaron los primeros peldaños. El aire era fresco, húmedo, limpio. Al final, una pequeña cámara subterránea. No era un escondite de oro. Era un refugio. Paredes de piedra seca, un banco tallado en la roca, y en el centro, sobre una repisa de madera intacta, un cofre de cedro.
Elena lo abrió con manos que temblaban como hojas al viento. Dentro, no había joyas. No había dinero. Había cartas. Docenas de sobres amarillos, atados con una cinta roja. Y en la primera, una nota, para quien descienda con el alma abierta, estas son las palabras que nunca pude decirle a Clara. Guárdalas si sabes escuchar el silencio. Si no, déjalas aquí. Que el tiempo las siga cuidando. Elena tomó la primera carta. La abrió. La letra era la misma del diario, pero más íntima, más rota. Hoy cumplirías 40 años. Planté jazmines donde caíste. Dicen que no florecerán. Pero yo sigo regándolos. Por si acaso el cielo cambia de opinión, las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer. ¿Qué dice, mamá? Preguntó Lucía, acercándose. Dice, que el amor no se acaba con la muerte, susurró Elena. Solo se entierra. Y espera. Martín, de pie en la penumbra, bajó la cabeza. ¿Mi tía, era así de amada? Más de lo que nunca supiste, dijo Elena, mirándolo con suavidad. Y él, nunca dejó de hablarle. Se quedaron allí un largo rato, en silencio, como en una catedral hecha de recuerdos. Al salir, el sol se ponía, tiñendo el cielo de fuego suave. ¿Qué vamos a hacer con las cartas? Preguntó Mateo. Vamos a leerlas. Todas. Poco a poco. Y cuando llegue el invierno, las leeremos junto al fuego, para que Clara sepa que su historia no se perdió. Martín se detuvo antes de subir los últimos peldaños. Gracias, dijo, con la voz ronca. Por no odiarme. Elena lo miró. Nadie es solo lo peor que ha hecho. A veces, necesitamos un lugar para redimirnos. Y tú encontraste el tuyo. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena volvió sola a la cámara. Se sentó en el banco de piedra y abrazó las cartas contra su pecho. No eran solo de Isidro. Eran de todos los que habían amado y perdido. De Andrés. De ella misma. Y en la quietud de la tierra, bajo las raíces de la guardiana, supo que lo que había desenterrado no era un secreto. Había escuchado en vida. Pero había una carta más pequeña, aparte del fajo, enrollada y sellada con cera negra. En el exterior, una sola palabra, tuya. No era la caligrafía de Isidro. Era la de Andrés. El aire se le detuvo en los pulmones. Las manos le temblaron tanto que casi dejó caer la carta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Con los dedos entumecidos por el frío y el miedo, rompió el sello. Asterisco, Elena, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y también porque tú, con ese corazón terco que tanto amo, encontraste el camino hasta aquí. No te pedí que vinieras por obligación, sino por fe. Porque sabía que solo tú entenderías que el amor no se entierra, se siembra. Isidro me contó su historia una tarde junto al río. Me dio las semillas y me dijo, si algún día pierdes la luz, planta esto. Y cuida de quien te acompañe. Yo no sabía que ese día llegaría tan pronto. Pero si lo lees, quiero que sepas, no me fui. Solo cambié de forma. Estoy en cada brote que riegas, en cada risa de los niños, en el viento que acaricia la guardiana. No llores por mí. Lloras si dejas de creer. Porque mientras tú creas, yo sigo vivo. Andrés. Asterisco Elena no pudo más. Se desplomó contra la pared de piedra, con la carta pegada al rostro, sollozando como si el alma se le rasgara en 1000 pedazos. No era dolor lo que sentía, era reconocimiento. Era sentir que, incluso en la ausencia, había sido amada con una claridad tan profunda que dolía. ¿Mamá? La voz suave de Lucía la sacó del abismo. Los gemelos estaban en la entrada de la cámara, con los pijamas manchados de tierra y los ojos muy abiertos. No queríamos dormir sin ti, dijo Mateo, bajando los escalones con cuidado. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y les tendió los brazos. Ellos se lanzaron a su abrazo, pequeños y cálidos, reales. ¿Era de papá? Preguntó Lucía,
señalando la carta. Elena asintió, incapaz de hablar. ¿Qué decía? Que nos ve, susurró. Que nos cuida. Que siempre estuvo aquí. Lo sabíamos, dijo Mateo, con una certeza infantil que partía el alma. Por eso Milagrita creció. Porque él la riega desde el cielo. Elena los abrazó más fuerte, inhalando el olor a pelo mojado y sueño. En ese momento, no quería subir. Quería quedarse allí, en ese refugio de piedra y memoria, donde el pasado y el presente se tocaban como dos manos que nunca se habían soltado. Pero entonces, desde arriba, una luz se movió. Era Martín, con una linterna. No quise interrumpir, pero Elisa envió un mensaje. «Hay visitas». «¿Visitas?», preguntó Elena, confundida. «Sí. Un hombre. Dice que es archivero. Que trae documentos sobre Isidro, y sobre Andrés». Elena parpadeó. El corazón volvió a latirle con fuerza. «¿Y qué quiere?». «Dice que encontró algo, en los archivos del pueblo. Algo que nadie vio. Algo que cambia todo». Los gemelos la miraron con ojos llenos de preguntas. Ella los ayudó a subir, luego siguió, con la carta de Andrés doblada contra su pecho, como un talismán. Afuera, bajo la luna, un hombre de traje sencillo esperaba junto al pozo. En sus manos, una carpeta vieja, atada con cordel. «Señora Márquez», dijo, con voz apacible. «Me llamo Gabriel. Fui amigo de Andrés en la universidad. Él me pidió que guardara esto. Y que, si algún día tú venías a la Soledad, yo debía entregártelo». Abrió la carpeta. Dentro, planos. Fotos. Y una escritura, firmada por Isidro, Don Ramón, y Andrés. Con una cláusula especial, el rancho La Soledad será custodiado por quien lo haga florecer. Si nace una planta de las semillas guardadas, la tierra pertenece al corazón que la regó. No al papel. Elena miró a Gabriel, luego a la luna, luego a sus hijos. ¿Por qué ahora? Porque Andrés dijo que el milagro no era la planta, era la fe que la hizo crecer. Y que solo cuando tú creyeras plenamente, el mundo debería saberlo. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de asombro. De gratitud. De comprensión. Porque lo que había desenterrado bajo las cenizas no era solo un secreto, ni una herencia, ni siquiera un amor perdido. Era una promesa cumplida. Y en medio del silencio del rancho, con el viento susurrando entre las hojas de luz acariciaba las hojas de Milagrita, que ya se alzaba con la dignidad de un árbol joven. Los gemelos dormían abrazados en la cama de hierro, exhaustos de emociones, de misterios, de la certeza de que su padre seguía cerca. Pero algo en el aire había cambiado. No era solo la calma después de la tormenta. Era la sensación de que algo más estaba por revelarse. Algo que no venía de la tierra, sino del cielo. Cuando el sol ya estaba alto, Elisa apareció caminando con su bastón, más lentamente de lo habitual. Detrás de ella venía don Ramón, y tras ellos, varios vecinos. No traían herramientas. Venían en silencio, con los rostros serios, como si supieran algo que Elena aún no entendía. «¿Qué pasa?», preguntó, poniéndose de pie. Elisa se detuvo frente a ella y, sin decir una palabra, le entregó un sobre grueso, sellado con cera roja y el símbolo de la media luna entrelazada con una rama. «Lo encontraron en la iglesia vieja», dijo don Ramón. «Estaba guardado en una caja de madera bajo el altar. Nadie lo había tocado desde los años 50. Elena lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, una carta escrita en una hoja de pergamino amarillento, firmada por el párroco de aquel entonces. Pero no era eso lo que le cortó la respiración. Era la foto adjunta. En ella, Isidro y Clara aparecían de pie frente a la Soledad, sonriendo. Y entre ellos, sosteniendo una pequeña plántula, había una niña de unos 5 años. Detrás, en la parte trasera de la imagen, una nota escrita a mano, Nuestra Milagrosa. Nacida del fuego y del amor. Que la tierra la cuide. Milagrosa, susurró Elena, mirando a Milagrita, luego a la planta, luego al cielo.
Por eso se llama así. Clara estaba embarazada cuando murió, dijo Elisa, con la voz baja. Pero nadie lo supo. Isidro la enterró con su hija en el vientre. Años después, encontró a una bebita abandonada en la puerta de la iglesia. La adoptó. La llamó Milagrosa. Y la crió como si el cielo se la hubiera devuelto. Elena sintió que el mundo se inclinaba. ¿Y qué pasó con ella? Don Ramón bajó la mirada. Murió de fiebre siendo adolescente. Isidro nunca se recuperó. Por eso enterró las semillas, decía que eran su última hija. Un silencio denso cubrió el rancho. Hasta el viento pareció detenerse. Entonces. Milagrita no es solo una planta, dijo Lucía, que había salido de la casa sin que nadie la oyera. Es su memoria. Sí, hija, respondió Elisa, acariciándole el pelo. Y ahora, también la de ustedes. Elena miró a sus hijos, luego a la planta, luego a la foto. Y en ese instante, comprendió por qué Andrés la había enviado allí. No solo para sanar su propio dolor, sino para convertirse en la madre que Milagrosa, la niña, la planta, la esperanza, necesitaba. Tenemos que honrarla, dijo, con una voz firme que nacía del alma. No con palabras. Con actos. Esa misma tarde, con la ayuda de Martín y los vecinos, comenzaron a construir un pequeño jardín alrededor de Milagrita. No uno cualquiera. Uno circular, con piedras marcando los puntos cardinales, como el que Isidro solía dibujar en sus diarios. En el centro, una placa de madera con una sola frase: aquí crece el milagro de quienes amaron más allá de la ceniza. Mientras trabajaban, el cielo se nubló de pronto. No era tormenta. Era lluvia suave, fina, como un suspiro largo retenido durante años. El primer aguacero del otoño. Los niños corrieron bajo ella, riendo, con los brazos abiertos. La tierra está feliz, mamá. Gritó Mateo. Y Elena, con la lluvia mezclándose a las lágrimas en su rostro, supo que era verdad. Porque en ese momento, entre las raíces de Milagrita, entre las cartas de Isidro y la voz de Andrés en el viento, entre la presencia de sus hijos y la redención de Martín, entre la sabiduría de Elisa y la lealtad de don Ramón. La soledad ya no un sonido. No era el viento. No era el crujido de las ramas. Era un clic. Suave. Metálico. Como si la tierra misma hubiera soltado un secreto. Miró a su alrededor. Los niños jugaban bajo la guardiana, Martín reparaba una cerca con don Ramón, y Elisa tejía en el porche. Nadie más lo había oído. Con el corazón golpeándole las costillas, se inclinó y apartó una capa de hojas mojadas cerca de la raíz más grande de Milagrita. Allí, medio enterrado, estaba un objeto pequeño, brillante bajo la luz dorada del ocaso, un relicario de plata, con el mismo símbolo de la media luna y la rama. Lo abrió con manos que no querían creer. Dentro, no había una foto. Había una diminuta semilla, envuelta en seda roja, y una nota escrita con la letra de Isidro: esta es la última. La que no planté. Porque no era para mí. Era para quien viniera después, y supiera que el verdadero milagro no es lo que crece, sino lo que siembra. Elena contuvo el aliento. Era una semilla idéntica a las de Milagrita, pero distinta. Más oscura. Más densa. Como si hubiera estado guardando siglos de silencio. ¿Qué es, mamá? Preguntó Lucía, acercándose de puntillas. Es una promesa, susurró Elena. La última que nos dejó Isidro. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Antes de que pudiera responder, Mateo señaló algo en el suelo. Mira. Hay una marca. Elena siguió su dedo. En la tierra húmeda, justo bajo el relicario, había una impresión, un círculo perfecto, con una flecha que apuntaba al norte. Y más allá, casi al límite del rancho, hacia el bosque de eucaliptos, una piedra plana sobresalía del suelo, como si la lluvia la hubiera revelado. ¿Vamos? Preguntó Mateo, con los ojos brillantes. Elena miró a Elisa. La anciana asintió, sin decir palabra, pero con una expresión que decía: sí. Es hora.
Caminaron los tres, con el relicario en la palma de Elena como si fuera un corazón latiendo. Al llegar a la piedra, vieron que tenía una inscripción casi borrada por el tiempo: aquí comienza lo que nunca termina. Martín y don Ramón los alcanzaron. ¿Qué encontraron?, preguntó Martín. No lo sé, dijo Elena. Pero siento que es para todos. Con ayuda de Martín, levantaron la piedra. Debajo, no había un hoyo. Había una losa de piedra tallada, como una tapa. La levantaron con esfuerzo. Y allí, en una pequeña cámara seca, protegida del tiempo, había un cofre de madera de cedro, igual al del diario, pero más antiguo. Dentro, no había cartas ni semillas. Había un mapa. Trazado a mano, con tinta desvanecida, mostraba no solo la soledad, sino todo el valle. Y en varios puntos, marcados con el mismo símbolo, había pequeñas cruces. Al margen, una leyenda: donde el fuego pasó, siembra. Donde el dolor quedó, cuida. Donde el amor nació, comparte. Son huertos, dijo don Ramón, asombrado. Isidro plantó semillas en todo el valle, y dejó que el tiempo las escondiera. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Elena miró el mapa, luego a sus hijos, luego al horizonte donde el sol se hundía en oro y violeta. Ahora, las encontramos. Y las hacemos crecer. Esa noche, alrededor de una fogata en el centro del círculo, todos estuvieron presentes: vecinos, Martín, Elisa, don Ramón, los gemelos. Elena mostró el mapa. Nadie dudó. Nadie preguntó por qué. Solo asintieron, como si el alma del valle hubiera despertado y los llamara a todos por igual. Mañana, dijo Elena, saldremos al amanecer. Y buscaremos el primer punto. ¿Y si no brotan?, preguntó alguien. Brotarán, dijo Elisa, con certeza. Porque esta vez no las riega una persona. Las riega una comunidad. Mientras las brasas se apagaban, Mateo se acercó a Elena y le tomó la mano. ¿Crees que papá sabía?, ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas y estrellas. Sí, mi vida. Creo que todo esto era su manera de decirnos que el amor no termina. Solo cambia de forma. Y en ese momento, bajo el cielo inmenso, con el relicario cerrado sobre su pecho y el mapa enrollado como una promesa viva, Elena supo que lo que había desenterrado bajo las cenizas no era solo un pasado, era un futuro que ya estaba floreciendo. Caminos, solo senderos de animales y el rastro fantasma de las pisadas de Isidro, medio borrado por décadas de viento. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó Mateo, abrazando su cantimplora como un talismán. Encontraremos, dijo Elena, ajustándose la mochila. Porque no buscamos con los ojos. Buscamos con la memoria. Martín caminaba delante, con el mapa en una mano y un bastón en la otra. Don Ramón y Elisa lo seguían en silencio, como si cada paso fuera una plegaria. Los gemelos, en medio, miraban todo con ojos de descubridores. Después de una hora de subida, llegaron a una pequeña hondonada, cubierta de maleza. Allí, medio oculto por zarzas, estaba un roble torcido, con una rama quebrada en forma de arco. Justo como en el mapa. Aquí, dijo Elena, con la voz apenas un hilo. Se arrodilló. Comenzó a apartar las hojas secas, las raíces, la tierra suelta. Los demás la imitaron, sin hablar. Solo el crujido de las manos contra la tierra rompía el silencio. Hasta que Lucía gritó: «¡Mamá! ¡Mira!». Elena apartó la última capa de tierra. Allí, intacta, envuelta en un paño de lino ennegrecido por el tiempo, estaba una pequeña caja de cerámica. La abrió con manos temblorosas. Dentro, más semillas. Y una nota, para cuando el valle olvide su nombre, que alguien recuerde: la tierra no muere. Solo duerme. Y despierta cuando alguien la llama con amor. ¿Las plantamos aquí?, preguntó Mateo. Elena miró a su alrededor. El suelo estaba seco, agrietado. Pero cerca, el arroyo, aunque seco en la superficie, aún guardaba humedad bajo la tierra. Sí, dijo. Pero no solos. Se volvió hacia los demás.
Todos asintieron. Martín cavó el hoyo. Don Ramón trajo agua del pozo que llevaban en odres. Elisa entonó una vieja canción en voz baja, una nana que su abuela le cantaba a las cosechas. Y los gemelos, con la solemnidad de los que saben que están haciendo historia, colocaron las semillas con sus propias manos. Al terminar, se sentaron en círculo. Nadie habló. Solo el viento movía las hojas del roble, como si el árbol mismo les dijera gracias. ¿Crees que crecerán?, preguntó Lucía, recostándose en el hombro de Elena. No lo sé, respondió ella, con honestidad. Pero lo que sí sé es que, si crecen, no será por suerte. Será porque decidimos creer juntos. Martín, en silencio, se levantó y colocó una piedra plana sobre el lugar. Para que nadie lo olvide, dijo. Al regresar al rancho al atardecer, Milagrita parecía más alta, como si hubiera sentido el nacimiento de sus hermanas lejanas. Elena se acercó a ella y apoyó la frente en su tronco. Las encontramos, susurró. Y las cuidaremos. Esa noche, mientras preparaba una sopa con hierbas del jardín, Mateo se le acercó con una expresión seria. Mamá, ¿y si hay más? Seguro que sí, dijo ella, revolviendo la olla. El mapa tiene muchos puntos. Entonces, ¿vamos a recorrer todo el valle? Elena lo miró, y en sus ojos vio no miedo, sino emoción. El mismo brillo que Andrés tenía cuando hablaba de viajes, de descubrimientos, de sembrar algo que otros cosecharían. Sí, dijo. Vamos a caminar cada sendero que Isidro caminó. Vamos a escuchar cada silencio que dejó. Y vamos a hacer que su esperanza se vuelva nuestra. Más tarde, sentada en el porche con Elisa, Elena miró las estrellas. ¿Por qué nos eligió a nosotros?, preguntó. La anciana sonrió. No nos eligió. Nos reconoció. Porque el que ha perdido mucho, es el que más sabe cuidar lo que renace. Y en ese momento, mientras el viento traía el olor a tierra mojada y promesa, Elena sintió que no era solo una viuda, ni una madre soltera, ni siquiera la guardiana de un rancho. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Elena regaba el jardín ceremonial bajo la guardiana, un coche desconocido se detuvo frente al portón. Del asiento del copiloto bajó un hombre con traje oscuro y maletín. No era el licenciado Vargas. Era peor. Señora Márquez, dijo, con una voz pulida como el hielo. Soy Raúl Céspedes, representante del Ministerio de Patrimonio Cultural. Hemos recibido una denuncia anónima, afirman que usted ha estado excavando en terrenos históricos sin autorización. Que ha removido restos arqueológicos. Incluso, que ha ocultado documentos de valor nacional. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Yo no he ocultado nada. Todo lo que encontré, lo compartí con la comunidad. Eso no es suficiente, respondió él, sacando una carpeta. Según la ley, cualquier hallazgo en suelo rural con valor histórico pertenece al Estado. Y si se comprueba que ha interferido con un sitio de interés cultural, podría perder el rancho y enfrentar cargos. Detrás de él, en la sombra del vehículo, Elena reconoció una figura, un hombre del pueblo, uno que nunca se unió a las siembras, que siempre miró con recelo las reuniones en la plaza. Él debió haber hecho la denuncia. Los gemelos, que jugaban cerca, corrieron a su lado. ¿Quién es ese señor, mamá?, preguntó Lucía, agarrando su delantal. Alguien que no entiende, susurró Elena, abrazándolos. Martín apareció de pronto, con el rostro encendido. Ese terreno no es patrimonio cultural. Es memoria viva. La memoria no tiene valor legal, dijo Céspedes, con frialdad. Solo los papeles. Esa noche, el miedo se sentó a la mesa con ellos. No era el miedo de antes, el de la soledad o la pobreza. Era el miedo de que todo lo construido, las raíces, las palabras, las semillas, la confianza, fuera arrancado por burocracia y sospecha. ¿Nos van a quitar el rancho otra vez, mamá?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. Elena los miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propio temor, y también de su determinación. No, dijo, con una calma que sorprendió hasta a sí misma.
porque esta vez no somos solo nosotros. Esta vez, somos muchos. Al día siguiente, sin decir una palabra, fue a ver a Elisa. La anciana ya sabía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena. Lo que Isidro habría hecho, respondió Elisa. No esconder. Mostrar. Y así, al amanecer, todos se reunieron en la soledad. No solo los vecinos habituales, sino familias enteras del valle. Trajeron fotos, diarios, testimonios. Los niños llevaron dibujos de Milagrita y de los nuevos brotes. Martín presentó el mapa original, con las anotaciones de Isidro. Don Ramón trajo la escritura firmada por 3 generaciones. ¿Y Elena? Elena llevó las cartas. No somos excavadores, dijo frente a todos, con la voz firme. Somos jardineros del alma. Y lo que crece aquí no es propiedad del Estado, es legado del corazón. Cuando Céspedes regresó 3 días después, no encontró a una mujer sola. Encontró a un pueblo entero, de pie, en silencio, formando un círculo alrededor de Milagrita. Señor Céspedes, dijo Elisa, adelantándose. Si quiere llevarse algo, llévese esto. Le entregó una de las nuevas plántulas, envuelta en tierra del valle. Y si logra hacerla crecer en su oficina, entonces sí, será suya. El hombre miró la planta, luego a los rostros decididos, luego al horizonte donde el sol se alzaba sobre campos que, por primera vez en décadas, volvían a soñar. Se aclaró la garganta. Revisaré el caso, dijo, sin mirar a los ojos. Pero, respeten los límites. Se fue. Y esta vez, no dejó amenazas. Dejó dudas. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados a un libro que habían hecho con dibujos de cada brote encontrado, Elena se sentó bajo la guardiana con la plántula que Elisa le había dado a Céspedes. ¿Crees que la cuidará?, preguntó Lucía, desde la puerta. No lo sé, dijo Elena. Pero si no lo hace, al menos sabrá lo que perdió. Y en ese momento, con el viento acariciando las hojas y el silencio lleno de vida, Elena comprendió que el verdadero acto de resistencia no era pelear, era seguir sembrando, incluso cuando el mundo amenazaba con pisotear lo que uno ama. Una tarde, mientras cubría las raíces de Milagrita con paja para protegerlas de la escarcha, Mateo llegó corriendo, con el rostro pálido. Mamá. Elisa se